el Señor le está moviendo a Pedro de su área de confort. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere llevar más lejos de donde estamos. A veces el problema con nosotros es que nos podemos llegar a acostumbrar a estar en un mismo lugar, haciendo las mismas cosas, con la misma gente, viendo el mismo paisaje. Pero a veces Dios quiere que nosotros nos movamos. Y cuando Dios quiere movernos a nosotros, usa personas, circunstancias para que eso ocurra. Pedro estaba cómodo en Jerusalén, estaba enseñando bien, pero Dios dijo, tienes que ir más allá. Y esta noche vamos a ver cómo Dios va a usar a un hombre para que Pedro pueda ir un poquito más lejos de donde está, que pueda hacer algo más de lo que él nunca imaginó hacer. Y en el verso 1 al 2 vamos a conocer a este Cornelio. ¿Y quién era él? ¿Qué hacía él? Y dice la Biblia en Hechos 10:1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Quién no quiere tener un amigo como él? ¿O quién no quiere ser como él? ¿O un ciudadano ejemplar como él? Primero es un Cornelio, un centurión, es un hombre importante. Es alguien que tiene una posición política, económica y militar. Pero este filántropo, temeroso de Dios y popular, era alguien que temía a Dios. Y cuando dice centurión, estaba a cargo de 100 soldados probablemente. O sea, todo un batallón él dirigía. Y su compañía se llamaba La Italiana. Pero este hombre, a pesar de su posición y el ambiente donde se desempeñaba, ha decidido tomar en serio a Dios, al Dios de Israel. No sé cuándo, no sé cómo vino a Israel y decidió ser seguidor del Dios de Israel. Y está orando. ¿Y qué es lo que dice lo primero? Que era piadoso y temeroso de Dios. Un soldado, centurión, guiando a 100 soldados. ¿Se puede imaginar cuál es el lenguaje y la forma de vida de un soldado? De un capitán de un escuadrón. Usted piensa abusivo, autoritario, gritón, corrupto. Pero ¿qué es lo que él llegó a hacer? Él llegó a ser piadoso y temeroso de Dios. Y la pregunta es, ¿cuándo posiblemente ocurrió todo esto? La Biblia dice en Lucas 3:14, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Este sermón fue pronunciado años atrás, y probablemente Cornelio y otros soldados escucharon este mensaje, pero muy pocos tomaron en serio este mensaje. Y este hombre de repente, a pesar de la corrupción, ha decidido vivir para Dios y por Dios. En Proverbios 8:13 nos dice que es el temor a Dios. Dice que el temor a Dios es aborrecer el mal, la boca perversa, la arrogancia y el mal camino. Entonces Cornelio, en algún punto de su vida, a pesar de ser un soldado romano, a cargo de 100 soldados, decidió ser un hombre temeroso de Dios, sin importar su posición económica, política y de autoridad. La pregunta es, ¿se puede vivir para Dios en un mundo que no ama a Dios? Cornelio nos dice que sí, a pesar que él ni siquiera es cristiano. Y no solo él creía en Dios, el siguiente dice, con toda su casa. Él no solo creyó el evangelio él, sino llevó el evangelio a su casa. Y dice, y toda su casa creía en él. En Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este Cornelio y este Josué son soldados, pero a pesar de ser soldados brillantes, gente en posición de autoridad, han decidido que su casa sirva a Dios. Y la pregunta que tengo es, ¿está nuestro hogar al servicio del Señor? Hemos tomado ya la decisión como hombres de decir, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Yo y mi casa vamos a estar a las órdenes de Dios, aunque tenemos nosotros cientos de soldados a nuestras órdenes. Eso es una cuestión de decisión. No es una cuestión de sentir, de creer, sino de hacer. Él dice, hemos decidido servir al Señor, yo y mi casa. Pero otra característica más de este Cornelio es que era generoso. Porque dice, al leer el texto de Hechos, temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo. O sea, era un hombre generoso. Y la pregunta que tengo es, ¿cómo está esa área de nuestra vida?
el área de la generosidad, el área de la contribución. ¿Sabía que hay estudios que dicen cuando las personas son generosas y contribuyen, son más felices? Son más felices a la hora de contribuir. Y este tipo no ha escuchado de los diezmos, de las ofrendas, no sabe nada. Pero decidió ser generoso con las demás personas. Un tipo que es temeroso de Dios, que ha decidido servir a su casa al Señor, con toda su casa al Señor, y además ser generoso, ese tipo de cristianos necesita la iglesia. Ese tipo de ciudadanos necesita la sociedad. Escuche bien, él no escondía su fe, sino la vivía en pleno, no solo de palabras, sino también en hechos. La fe se tiene que trasladar a la acción para que la fe sea efectiva, para que sea visible. Él era conocido, él era famoso porque era generoso. Entonces, en Lucas capítulo 12 del 13 al 21 les voy a leer, dice: le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de sus bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Es hermoso cuando produce mucho, ¿no? No hay nada de malo ganar $1.000.000. Una cosa sería ganar 2 y regalar 1, que sería increíble, ¿no? Había producido mucho. ¿Qué hace usted cuando es prosperado? Dice: y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Él estaba diciendo: wow, Dios me ha bendecido, necesito guardar. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y les edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche viene a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro no es rico para con Dios. Este hombre es un hombre próspero, Cornelio. Dios le ha bendecido, tiene, pero en su corazón hay lo que no hay muchos de nosotros: el ser generosos. Él ha entendido muy bien la ley de la contribución. En esta sociedad, amigos, necesitamos más hombres y más mujeres que estén dispuestos a contribuir con los que no tienen, a compartir con los que están en necesidad. De esa forma nuestra fe se hace evidente en este mundo. Pero muchos de nosotros vivimos esperando que la gente nos dé, pero nosotros no damos. Y a veces una de las grandes, llamemos así, falencias de la iglesia es eso. A la hora de dar, es que el diezmo, ¿dónde está? Es que se roban, etc. Pero este Cornelio no es cristiano hasta ahora, no es cristiano. No es cristiano y está haciendo más obras que un cristiano. Está poniendo en práctica los principios bíblicos, aunque no es cristiano. Y hay mucha gente que no es cristiana que pone en práctica principios bíblicos y por eso les va bien en la vida. Por eso les va bien en la vida. Hay millonarios que regalan plata a los hospitales, a las entidades de asilos de ancianos, fundaciones, y les va bien en la vida porque han aprendido la ley de la contribución. Como Bill Gates, él regaló toda su fortuna, el creador de Facebook, y dice: somos felices porque damos, porque contribuimos. Y hay mucha gente que dice: pero yo no tengo para dar. Comienza a dar ahora, porque cuando tengas no darás. Aprende a contribuir con lo poco que tienes. ¿Se acuerdan de la mujer de la viuda? Que dice que dio lo último que tenía. Y el Señor dijo: ¿quién dio más? ¿La mujer que dio el centavo o el tipo que dio los $10,000? Dijo la viuda, porque ella dio todo lo que tenía. La pregunta es: ¿cuándo nosotros vamos a llegar a ese nivel? Es un desafío para todos nosotros, mis amigos. Es un desafío para todos nosotros. Esta noche ve y piensa cómo tu cristianismo se está reflejando en esa área, en el área de la ley de la contribución. La mayoría de gente vive preocupada por sus finanzas y tiene mentalidad de guardar y tener siempre más por temor de quedarse sin dinero. Y el temor de quedarse sin dinero hace que vivan sin dinero, porque no invierten, no producen, no hacen que eso se multiplique por más. Tenemos más que muchos. La mitad de la humanidad vive con $3 diarios. La mitad de la humanidad vive con $3 diarios. Muchos políticos mundiales prometen aumentar los salarios para conseguir más votos y al mismo tiempo numerosos países sufren tal nivel de miseria que gran parte de sus ciudadanos sobreviven con menos de $1 al día. Hoy día estoy leyendo sobre un programa de abuso sexual a los niños que UNICEF está realizando, un proyecto que llegó a nosotros. Increíble cómo esos niños allá pueden
con $3 tener comida, tener educación, sobrevivir. Y usted está pensando, yo soy pobrecito, en comparación con ellos, nosotros estamos bien. ¿Y cuántos de nosotros podríamos contribuir para salvar la vida de alguien de ellos? Deberíamos ponernos a pensar en eso, o visitar un hospital, un asilo de ancianos. Ese era este hombre llamado Cornelio. Pero hay otra característica más del que hacía. Dice, oraba siempre. Seguimos en los primeros versos, ¿no? Dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios ¿cuándo? No dice que oraba de vez en cuando. No dice que oraba cuando tenía problemas. No dice que oraba porque ya tenía que orar. Dice, oraba a Dios siempre. ¿Qué significa? Todos los días, a todo momento, 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días al año. ¿Cómo le encontrabas tú a Cornelio? Orando. Un hombre que ora por lo general será sensible a las necesidades de Dios. Un hombre que ora realmente será un hombre que está dispuesto, o mujer, a contribuir con los demás. ¿Sí se han dado cuenta que en el capítulo anterior vimos una mujer que también era generosa? ¿Se acuerdan de Dorcas? No importa si eres hombre, mujer, niño, joven o adulto, la generosidad hace que tu vida sea diferente. Pero en este hombre, ¿qué es lo que hacía? Oraba siempre. Y la pregunta que tengo es, ¿cuántos de nosotros realmente hemos tomado en serio a la oración? Dice Colosenses 4:2, perseverad en la oración. La palabra perseverar es no rendirte. Por eso sé perseverante, lucha, sigue adelante, no te rindas. Porque habrá momentos que no querrás orar, habrá momentos que dirás, ¿qué me va a escuchar Dios a mí porque soy pecador? Velando en ella con acción de gracias. Si nos hacemos un análisis real, la pregunta es, ¿cuánto hemos orado esta semana realmente? ¿Estamos orando como tenemos que orar? ¿Estamos siendo agradecidos a la hora de orar? ¿Podríamos decir que nuestra vida espiritual realmente está centrada en la oración? Porque la vida espiritual está centrada, fundamentada y sostenida por la oración, mis amigos. Escuche bien, cognitivamente, desde la perspectiva neurocientífica, la conducta del hombre puede cambiar. Pero lo que va a sostener esa conducta, ¿sabe lo que es? Su espiritualidad. Y la espiritualidad se fortalece ¿cómo? Con la oración. Y por eso Pablo dice, perseverad en la oración. Y este Cornelio, que no era cristiano, él nunca se perdía una reunión de oración. Él nunca se perdía una cita con Dios en la mañana. Él no estaba afanado por las cosas que pasan en este mundo, porque él sabía que la oración le daba fortaleza para enfrentar este mundo. Y ahí está un hombre que tenía a cargo un batallón de 100 hombres. ¿Qué es lo primero que hacía él en la mañana? Orar. Él podía ser autosuficiente, es un soldado militar entrenado para matar, para ir a la guerra. Pero ¿qué dice la Biblia? Que oraba siempre. Usted que tiene 3, 4 hijos en la casa dice, wow, o sea, tiene que orar, amigos. Tenemos que orar. Escuche bien, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Es como hablar a alguien que necesitamos realmente. Entonces, presentar nuestras necesidades. Busque a Dios, no que otros lo hagan por usted. Pastor, de orando por mí. Pastor, de orando por mí. Y usted no podrá orar. Pastor, no sea malo, interceda por mi mujer. Y usted no puede interceder por ella. Tenemos que tomar la oración algo tan personal. Y eso no significa que no vamos a orar por ti. Tenemos que orar los unos por los otros. Tenemos que hacerlo, es parte de la iglesia, es parte de ser cristianos. Pero tenemos que tomar en serio la oración de una manera muy personal. Yo les dije a ustedes, quieren solucionar sus problemas matrimoniales, comiencen a orar como pareja. Abran su corazón a Dios, sean sinceros, sean sensibles a lo que Él quiere hacer y va a ver lo que pasa. Cornelio, a pesar de no conocer a Dios, vivía como un hombre que conocía a Dios. Y ahora hay cristianos que conocen a Dios, pero viven como si no conocieran a Dios. Hablan como si no conocieran a Dios. Deciden como si no conocieran a Dios. Y aquí está un hombre que no conoce a Dios viviendo como si realmente conociera a Dios de la manera que nosotros le conocemos. Qué desafío de parte de Cornelio para nosotros como iglesia. Es un desafío. Verso 3 dice, mira lo que pasa cuando él está orando. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. ¿Qué es lo que pasa mientras él está orando? ¿Quién está escuchando su oración?
Dios, e inmediatamente aparece un ángel. Escuche bien. Para los judíos la hora acostumbrada a la oración era a las 3 de la tarde. Un día a esa hora Cornelio estaba sobre sus rodillas orando, cuando de repente vio ¿qué? Un ángel, a las 3 de la tarde orando. Lucas usa la palabra visión para referirse a la aparición de un ángel de Dios. Cuando los apóstoles fueron dejados libres en la cárcel de Jerusalén, un ángel del Señor les abrió las puertas. De igual manera, Pedro fue liberado de la prisión por un ángel del Señor. Pero el ángel que vino a Cornelio se le apareció en una visión. Escuche bien lo que aprendemos de aquí. Cuando Dios quiere manifestarse a sus hijos o a cualquier persona, lo hace de la forma que Él quiere. Porque Dios es especialista manifestándose de muchas maneras. A Moisés se manifestó en una zarza ardiente. Y hemos visto cómo Dios se ha manifestado abriendo el mar rojo. Dios se manifestó con los amigos de Daniel en medio del horno, en el horno de fuego. Dios se manifiesta de muchas maneras. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de los ángeles? Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán ¿qué? Herederos de la salvación? Entonces los ángeles están allí para cuidarle, para protegerle a usted. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos 13:2. No olvidéis que de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saber hospedaron ángeles. La Biblia no solo habla de dar, sino también de ¿qué? De hospedar. Pero se puede imaginar, viene un extraño, visita su casa, usted le hospedó en ese tiempo, ¿qué pasaba? De repente era un ángel. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes creen en los ángeles? La Biblia dice que los ángeles existen y por lo tanto debemos creer que en los ángeles. Un ángel puede estar cuidándote, puede estar protegiéndote y dices, qué increíble, a mí no me pasó nada porque Dios te está protegiendo. Dios está protegiendo. ¿Y qué mensaje le trajo el ángel? Porque la palabra ángel también significa mensajero. El mensaje que el ángel le trajo a Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿quién es, Señor? Aquí está Cornelio. En medio de la oración de repente aparece el ángel y el que dice, ¿quién es, Señor? Y le dijo, mire, este es hermoso. Marquen su Biblia si tiene una, por favor. Si usted piensa y dice, Dios no escucha mis oraciones. Dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para la memoria delante de Dios. Increíble. Sus oraciones y su generosidad, ¿a dónde han llegado? Al mismo cielo. Cornelio no solo era conocido en la tierra, Cornelio era conocido también ¿dónde? En los cielos. El mismo Dios sabía lo que él estaba haciendo. Increíble. La pregunta es, ¿habrá acciones nuestras que Dios pueda venir a decir, ¿sabes qué? Es conocido lo que tú haces por los niños, por las mujeres, por las familias, por los hogares, por las parejas, por los desamparados, por los presos. Dios sabe todo eso, amigos. Dios conoce cada una de nuestras oraciones. Quizás alguien dice, este Dios ya no me contesta 3 años. No, la Biblia dice aquí que Él escuchó. ¿Y cuál es el mensaje que le trae? Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Increíble. Cuando un corazón está buscando a Dios, Dios va a mover al mismo Pedro para que vaya a predicarle. Increíble. ¿Se puede imaginar? San Pedro, el que caminó sobre el agua, dice, yo quiero que Él venga y disipule a ti. Él está por allá, envía por Él. Así trabaja Dios, mis queridos amigos. Ese es el mensaje del ángel. Primero, tus oraciones son escuchadas y Dios va a enviarte a un hombre para que te diga lo que tienes que hacer. El mensaje del ángel asegura al centurión que sus oraciones al Dios de Israel no han sido ofrecidas en vano y lo que ha hecho por el prójimo tampoco. Dios sabe lo que hacemos por los demás. Cornelio era conocido por Dios, no solo era popular en la tierra, sino también ¿dónde? En el cielo. No excusamos que somos salvos por gracia para no hacer lo que se debe hacer. Es el error de la iglesia cristiana. Somos salvos por gracia, sí, pero somos salvos por gracia para hacer obras. Y obras que demuestren que eres salvo por gracia, que has recibido de Dios la salvación. La pregunta es, ¿qué obra buena hizo usted el día de hoy por alguien? ¿A quién motivó? ¿A quién animó? ¿A quién levantó?
a quien escribió un mensaje para que se sienta bien. ¿Sabes? Esas acciones pueden cambiar el mundo. ¿A quién le dio un abrazo sincero? ¿A quién le invitó un almuerzo y usted le pagó solo por el simple hecho de que es su amigo, es alguien que está en problemas? Eso es nuestro trabajo, amigos. Pero nos excusamos que somos salvos por gracia para no hacer lo que se debe hacer. Tenga cuidado, amigos. Hebreos dice algo hermoso. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Hay mucha gente que dice, pero no me han agradecido. Pero la gente ni me dice gracias. ¿Sabes? Es mejor que no lo hagan. Es mejor que no te recompensen. Porque este texto dice que Dios no es injusto para olvidar la obra que tú haces por los santos. Y aquí en Cornelio él está probando literalmente todo eso. ¿Qué está pasando aquí? Dice, Dios no ha olvidado lo que Cornelio estaba haciendo. Y aquí está Dios manifestándose y va a hacer una gran obra en su vida. Y le envía por Pedro. Verso 7 dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. ¿Qué es lo que vemos en este verso 7 y 8 que estamos leyendo? Me encanta lo que dice aquí. Primero, Cornelio era un hombre influyente, era un hombre que tenía autoridad, estaba en una posición donde él estaba a cargo de 100 hombres, pero su fe claramente ha influenciado en los soldados. Dice, y había un devoto soldado. Increíble. ¿Ustedes pueden imaginar los soldados siendo devotos? Y en ese tiempo que eran ladrones, corruptos y hacían cosas terribles, pues en ese tiempo la influencia de un hombre como Cornelio hizo que existieran soldados que siguieran su ejemplo. Y aquí está una pregunta para nosotros. ¿En quiénes estamos influenciando nosotros como cristianos? ¿Quiénes están siguiendo nuestro buen ejemplo? ¿O qué tipo de vida están viendo en cada uno de nosotros? ¿Sabes? Yo te digo algo. ¿A cuántos de ustedes les gustaría seguir viviendo de la misma manera que están viviendo? Y yo les tengo algo que decir. Si ustedes siguen viviendo de la misma manera que están viviendo, en 1 año, en 2 años, en 3 años, en 4 años, 5 años, su vida seguirá siendo la misma. Pero hágase la pregunta, si yo vivo haciendo lo que estoy haciendo, ¿será que mi vida puede cambiar? Nunca va a cambiar su vida. Y eso le pasó con Cornelio en algún punto de su historia. Como soldado, como capitán, él tomó la decisión de seguir al Dios de Israel. Y este es el resultado, que de repente era conocido en el cielo, que de repente ha tenido una experiencia con un ángel y que de repente ahora el mismo Pedro va a venir a discipularle a él. Las decisiones que tomamos ahora son importantes para el día de mañana con nosotros. Lo que vemos aquí es que este Cornelio no se guardó para sí el mensaje, ni dudó del mensaje. Llamó a sus criados y al soldado y dijo, hay trabajo por hacer. Increíble. Él no dijo, ay, me habló un ángel y comenzó a vivir de una manera espiritual y fluyendo y flotando. No, dice, hay trabajo por hacer. Ustedes van a tener que hacer un viaje, van a tener que ir a buscar a Pedro. Y yo creo que Dios busca hombres como Cornelio que sean soldados, porque los soldados funcionan, trabajan de esa manera. Cuando alguien le pide hacer algo, ¿ellos qué hacen? Lo hacen. Un soldado no dice, deje para ver, espere que se acabe la novela para ir a la iglesia. No. El soldado escucha la orden del capitán, ve a traer un poco de agua. Él dice, sí señor, y va y trae el agua. Y ese tipo de hombres busca a Dios también. Y soldado entendía lo que es ser un militar, por eso está obedeciendo al ángel, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Qué increíble, un hombre que no se guardaba nada para él. ¿Cuál es la misión? Ir a Jope por el apóstol Pedro. Los 3 a los que envía este soldado era un devoto que asistía a los servicios de adoración que llevaba a cabo Cornelio en su casa. ¿Y cuál es tu misión? Te pregunto a ti. ¿Cuál es tu misión en la tierra? ¿Sabes cuál es tu misión? Si no sabes cuál es tu misión, jamás encontrarás sentido a tu vida. Pero una persona que encuentra su misión, encuentra sentido a la vida, encuentra recursos, encuentra personas que le apoyen. Pero cuando tenemos una misión,
Nosotros acabamos de cumplir una misión la semana pasada. ¿Les gustó hacer eso? Fue genial, lo disfrutamos. La gente sigue hablando, están felices. Pero si no hubiésemos hecho, ¿qué hubiese pasado? No hubiésemos tenido la experiencia de saber que Dios está con nosotros, a pesar de que somos pecadores, de que Dios está trabajando con nosotros. ¿Cuál es tu misión? Yo no creo que tu misión sea venir, sentarse, escuchar un sermón, ir a la casa, ver una película y seguir ir al trabajo y vivir una vida aburrida. Yo creo que Dios tiene una misión especial para tu vida. Conclusión, número 1. El tener no me aleja de Dios. ¿Tenía o no tenía plata este man? Tenía plata. ¿Pero qué hacía con su plata? Era generoso. Compartía con los que no tienen. ¿Cuántos de nosotros no compartimos? Y por no compartir probablemente no tenemos. ¿Sabes? El día de hoy me sentí tan feliz de saber que todo el dinero que se apoya al extranjero para los niños, dije, wow, estos niños están recibiendo esto. Porque lees los informes, ves las fotografías, genera felicidad en ti, que estás cambiando la vida a alguien. Haz que tu dinero cambie la vida de alguien, amigos. Hagan eso. Número 2, el tener me hace ser de bendición. Si yo tengo y guardo para mí, está bien, pero otra cosa bien increíble es poder bendecir a otras personas que no tienen la posibilidad. Número 3, Dios conoce nuestras oraciones. Usted está pensando, dice, pero aquí estoy medio estúpido, loco, hablando, Señor, ayúdame, sin que nadie te escuche. Es mejor que nadie te escuche, porque el que tiene que escuchar es ¿quién? Porque Dios dijo, el ángel le dice a Cornelio, tus oraciones han sido ¿qué? Escuchadas. Después, Dios sabe lo que hacemos. En serio, tanto lo bueno y lo malo. Pero ¿qué conoce más de nosotros? ¿Lo bueno o lo malo? Yo quiero que Dios conozca más cosas buenas de mí. Y para que conozca más cosas buenas de mí, tengo que hacer cosas buenas. Tengo que comenzar haciendo algo que cambie este mundo, mi familia, mi propia vida. Tenemos que hacer eso. No espere que alguien haga algo por usted. Haga algo por alguien. Quiero que al salir de aquí busques en tu celular un amigo. Haz algo por esa persona. O si alguien te pidió un favor, hazle ese favor, a ver qué pasa. Probablemente la vida de esa persona va a cambiar y tú te vas a sentir feliz. Esa es una de las metas que cada mañana hago mi oración. Señor, ponga en mi camino personas a las que pueda ayudar. Desde la chica que me sirve en el restaurante, un compañero en la universidad, una amiga en el trabajo, un paciente que llega. Queremos ayudar a esas personas, pero tenemos que exponernos para hacerlo. Tenemos que estar no solo expuestos, sino también dispuestos a ayudar a las personas. Y cuando hacemos eso, les prometo que van a ser más felices. ¿Sí o no? Pónganse de pie para orar. Señor, muchas gracias por esta hermosa noche. Gracias por tu palabra que nos desafía a ser más valientes, obedientes, generosos, audaces. Que pensemos en ayudar a los demás antes de estar pensando en nosotros mismos. Gracias por este hermoso momento. Bendice nuestras vidas. Amén.